Hola, hoy nuevamente les presento un video y una información de nuestro taller de Familias Plenas, Parentalidad Positiva, Crianza de la A a la Z. Ya estuvimos revisando temas relacionados con el amor, ya estuvimos revisando temas relacionados con el bienestar, con el buen trato, con la crianza respetuosa, con la disciplina. Y hoy nos toca hablar de las expectativas. Empezaremos a hablar de la E. Las expectativas es un tema muy importante para analizar. Ya sé, yo digo que todo es importante, pero lo es. La realidad es que las expectativas es eso que nos vamos construyendo desde que nuestros hijos están, pues ahora sí, que en el embarazo o estamos en el proceso de adopción. Ahora espera de que nos entregan a esa niña o ese niño. Pero las expectativas nos las vamos creando desde qué va a ser, cómo va a ser, qué le va a gustar, se va a parecer a mí. Surgen tal cual, ¿no? Desde si tienen parecido físico a nosotros o si tienen parecidos comportamentales. Yo te invito a analizar si eso te ha pasado. Lo más seguro es que sí. Las expectativas se dan de manera natural y sí son buenas y saludables. De hecho, tener expectativas positivas de nuestros hijos predicen muchas cosas buenas para ellos, porque les estamos depositando autoconfianza. Sin embargo, también pueden ser perjudiciales. Como profesora universitaria, algunas veces detecté, porque mis alumnos o alumnas lo decían, que a veces estaban estudiando algo que papá o mamá querían, que era lo que era importante, para seguir con el negocio familiar, para continuar la reputación familiar, porque era lo correcto, porque ¿quién se iba a encargar sino de eso? Sin embargo, ellos se daban cuenta, he trabajado con muchos adultos, que desde a veces del dolor y sufrimiento han hablado de que como se les coartaron los sueños porque no cumplieron con lo que papá y mamá querían, o porque si no cumplía, eso podía ser muy difícil y caótico. Así que es bien importante analizar de qué manera estoy dándome cuenta de mi hijo real y dejando un poco a mi hijo ideal o a mi hija ideal. De repente me cacho que me gustaría que mi hija sea, por ejemplo, una gran bailarina y artista como yo no lo pude ser, o una persona muy extrovertida porque yo no lo fui, o me he sorprendido dándome cuenta que me gustaría que mi hijo sea un gran deportista y que se defienda porque yo así lo hacía, o por otro lado, que al contrario sea muy sensible porque a mí no me dejaron expresar mis emociones como varón. El tema de las expectativas es muy importante, pues nos ayuda a clarificar. Yo te invito a reflexionar. ¿Qué cosas tengo que conocer de mi hijo para aceptar ese yo real? Desde su condición física, si presenta algún tipo de neurodiversidad o diversidad funcional, que es ahí donde yo creo que las madres y los padres a veces son más sensibles y como que renuncian a esas expectativas del hijo ideal, a la que probablemente todas las madres y los padres tenemos que renunciar, porque nuestros hijos no nacieron para cumplir con nuestras expectativas, sino para que los acompañemos y los guiemos y las guiemos en esto que se llama vivir, en esto que se llama vida. Por lo tanto, dejándote todas estas preguntas y esto que seguramente ya has platicado o has podido pensar o dialogar tanto internamente como con alguien más, te invito y te sugiero un pequeño tip o una pequeña estrategia. Ya sea que en una hoja en blanco hagas el dibujo o una silueta o imprimas una hoja de tu hijo o tu hija, escribas sus cualidades y sus características. Algunas de ellas pueden coincidir contigo, algunas de ellas no. Otras con la otra parte de su genética, ¿no? Con su otra parte familiar. Porque algunas veces no necesitamos convivir con alguien y vamos a tener pensamientos y comportamientos porque la genética ya nos ayuda y determina a veces ciertas cosas. Pero haciendo este ejercicio, te invito a que analices sus gustos, sus intereses, que sean muy genuinos, no los que tú crees que son, ¿no? Sino que le preguntes o lo observes. Otro, su temperamento, cómo es esa parte en donde él es de bebés, ¿no? Puede ser así. Otra también sus habilidades, ¿no? Como físicas o artísticas o musicales o lingüísticas o más de lógica, matemática, ¿no? También darme cuenta de sus habilidades sociales o sus habilidades, ¿no? Como que las cosas que hace, que le salen bien, como el interés para estar con los demás. O sea, en general podemos poner mucha información para ir conociendo y trabajando más en nuestro hijo real y dejando un poquitito de lado a nuestro hijo ideal.
Espero que esta información pueda servir y les siembre semillita para continuar trabajando esto, porque renunciar a las expectativas es fundamental. Te invito a que me escribas o si tienes alguna duda o pregunta lo hagas a través de este medio o en TikTok o en Instagram o en Facebook, donde estoy como psicóloga Emily Espada Sosa, y también en Facebook como Familias Plenas Parentalidad Positiva. Te agradezco mucho y espero verte en el siguiente video. Gracias por quedarte hasta el final.